Una función matemática es la relación que hay entre dos conjuntos, en la cual cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto o ninguno. Dadas dos funciones, podemos combinarlas de tal manera que la salida de una función se convierta en la entrada de otra. A continuación, vamos a ejemplificar lo que es composición de funciones por medio de dos funciones. Vamos a utilizar la primera función, f de x es igual a 2x al cuadrado, y la siguiente función g, que es igual a 4x más 1. La composición se hace de la siguiente manera. Se coloca la primera función f, composición, que la bolita es el signo o el símbolo que representa a la composición, g, que es la siguiente función de x. También se puede encontrar representado de la otra forma, que es f, abre paréntesis, función g. Vamos a continuar con la composición. Es f, se abre el paréntesis, y vamos a sustituir donde están todas las x de la primera función f, los vamos a sustituir por la función g. En este caso, en x vamos a poner lo que es la función de g, que es 4x más 1, sin alterar el exponente. Vamos a continuar haciendo las operaciones, y como x es al cuadrado, lo desarrollamos de la siguiente forma. Podemos simplemente aplicar la regla de binomios al cuadrado, pero pues lo vamos a hacer de la siguiente forma para que quede más claro. Estas dos, si las reducimos, es igual a 4x más 1. Entonces queda como 4x más 1 por 4x más 1. Esto equivale a 4x más 1 al cuadrado. Ya que lo desglosamos, el 2 lo seguimos dejando afuera porque no nos interesa ahorita. Seguimos bajando. El 2 no nos sigue interesando, nos centramos en esta multiplicación primero. Entonces es 4x por 4x es igual a 16x al cuadrado. Es positivo porque los dos son positivos. En este caso no vamos a ver ningún negativo porque las operaciones, las funciones empezaron siendo positivas. Entonces 4x por 4x es igual a 16x al cuadrado. Seguimos. 4x más 1 es igual a 4x. Ya que terminamos de multiplicar el primer término por los otros dos, regresamos a multiplicar el segundo término por estos dos. Ahora es 1 por 4x es igual a 4x, y 1 por 1 es 1. Ya que tenemos hecho todo esto, vamos a multiplicar por fin el 2 con todos estos términos, que es 2 por 16x al cuadrado, 32x al cuadrado, 2 por 8x, 16x, 2 por 1, 2. Una función es inyectiva si cada elemento del conjunto y tiene un único elemento del conjunto x. Las funciones inyectivas también son conocidas como funciones 1 a 1. Vamos a ejemplificar en esta ocasión lo que es la función inyectiva. Para ello, vamos a ocupar los siguientes pares ordenados, que se desarrollaron a partir de la función original x cuadrada. Los pares ordenados quedaron de la siguiente forma: 2,4, 3,9 y 4,16. Si lo comprobamos, es función de x de 2, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. Si lo separamos por funciones, por conjuntos, los primeros elementos quedarían en el conjunto x y los segundos elementos quedarían en el conjunto y, de tal manera que x tendría 2,
3 y 4. Y Y tendría los elementos 4, 9 y 16. Si comprobamos por el medio del conjunto D, por el medio del diagrama de flechas, quedaría de la siguiente forma. En este lado tenemos el conjunto X. Y de este lado tenemos el conjunto Y. Para comprobar si cumple la condición de la función inyectiva, vamos a unirlos. Nos dice que al menos debe tener una sola unión del conjunto X, por lo tanto no puede tener dos del mismo conjunto. Quedaría de la siguiente forma. Según el par ordenado es 2, unión 4, 3, unión 9 y 4, unión 16. Este diagrama de flechas sí corresponde a la función. Si hubiera algún otro número aquí que no esté en este conjunto, el diagrama de flechas no correspondería a la función original. Si hubiera otro elemento aquí y existiera aquí, aún así estaríamos bien, porque solamente debe existir una unión entre X y Y. Una función es sobreyectiva si todo elemento del conjunto Y tiene al menos un elemento del conjunto X. En esta ocasión vamos a ejemplificar la función sobreyectiva. Para ello vamos a ocupar nuevamente la función x cuadrada. En esta ocasión nuestra función se compone de 5 pares ordenados, los cuales son menos 2,4, menos 1,1, 0,0, 1,1, 2,4. Estos pares ordenados salen de la función x cuadrada. Si comprobamos si es verdad que los pares ordenados resultan de esta función, ponemos f de menos 2 es igual a 4, porque menos 2 al cuadrado es 4, y así consecutivamente. Entonces, si los dividimos en dos conjuntos, en X y en X tendríamos los primeros números del par ordenado, en este caso sería menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. En el siguiente conjunto tendríamos los números que resultan de la función aplicada. Para ello tendríamos el 4, el 1, el 0, el 1 y el 4. Pero como podemos ver, el 4 y el 1 se repiten dos veces. Entonces, cuando tenemos una función, en una función existen dos números repetidos, simplemente se pone uno, no es necesario poner los dos. Para comprobar que esta es una función sobreyectiva, podemos ocupar el diagrama de flechas. Para ello, tenemos el conjunto A y el conjunto B, o el conjunto X y el conjunto Y, que resulta ser lo mismo. En el conjunto A o en el conjunto X tenemos menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. En el conjunto Y o en el conjunto B, que es lo mismo, tenemos 0, 1 y 4. Nos dice que la sobreyectiva no debe quedar ningún elemento suelto, ningún elemento sin unión. No importa si sobre un solo elemento los más elementos del conjunto A estén relacionados con él. Por lo tanto, vamos a aplicar los pares ordenados de la función, que es menos 2, 4, menos 1, 1, 0,0, 1,1 y nuevamente se repite, pero no hay problema porque ya todos están unidos. Entonces queda como 1,1 y 2,4.
Entonces, sí cumple la regla de la función sobreyectiva. Una función es biyectiva si al mismo tiempo es sobreyectiva e inyectiva. Es decir, se asocian los elementos x con los elementos de y, sin dejar solo a ningún elemento y sin repetirse. En esta ecuación vamos a ejemplificar lo que son las funciones biyectivas por medio de la anterior función dada, que es x cuadrada. Antes de comenzar, tenemos que definir una de las reglas para la función de x cuadrada. Solamente podemos usar números naturales que comprenden del 0 a infinito. De ahí hacia atrás no podemos utilizarlos porque serían números negativos y romperíamos la regla, a pesar de que se cumpla. Proseguimos con el ejemplo. Para ello tenemos los pares ordenados resultantes de la función x cuadrada. Los pares ordenados son 1,1, 2,4, 3,9 y 4,16. Como vimos anteriormente, se divide en dos conjuntos, en x y en y. X son comprendidos por los elementos de los pares ordenados del primer elemento, que es 1, 2, 3 y 4, que son los que se encuentran aquí. Y los resultantes de la función aplicados del número o del elemento que tenemos en x son 1, 4, 9 y 16, que son los que tenemos aquí. Para aplicar o ejemplificar nuestra función en diagrama de flechas quedaría de la siguiente forma. Tendríamos el conjunto x y tendríamos el conjunto y. Aquí se encuentran los mismos elementos que se encuentran aquí. Igual manera pasa con el conjunto y. El diagrama de flechas es importante que se ejemplifique con ambos números, con el mismo número de elementos en ambos conjuntos. De lo contrario, no cumpliría la característica principal de funciones biyectivas. O sea que sí, en este conjunto existen 4 elementos, en este también. Si en este existiría uno de más, ya no fuera una función biyectiva. Entonces, aplicados la función de los pares ordenados, quedaría de la siguiente forma. 1,1 quedaría 1 unido con 1. 2,2, el conjunto 2 al conjunto y, del conjunto x al conjunto y es 2,4. 3,9, 3,9, 4,16, 4,16. Entonces, así quedaría ejemplificado en el diagrama de flechas la función de x cuadrada aplicados los elementos de x. Y con eso terminaríamos el ejemplo.